Energía Ecuador. Noticias alentadoras. El Instituto Meteorológico de Hidrología, INAMI, pronostica lluvias en la provincia del Napo, donde se encuentra la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, mientras que en la provincia de La Suay se prevén precipitaciones ocasionales. Lluvias esporádicas o de variable intensidad son las que se registraron en la Amazonía ecuatoriana este lunes en la provincia del Napo, donde se encuentra la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Esto ayudaría a mejorar el caudal del río Coca, que hasta las 15 horas mantenía un nivel de 104 metros cúbicos por segundo, permitiendo que la hidroeléctrica Coca-Codo trabaje al 27%, es decir, al momento genera 405 megavatios de los 1.500 de capacidad. Similar panorama tendrá la provincia de La Suay, donde el INAMI pronostica lluvias ocasionales, con temperaturas hasta los 24 grados Celsius. Esto ayudaría a mejorar los caudales en los embalses, principalmente en Mazar, que al momento tiene 2.111 metros sobre el nivel del mar. Este 25 de noviembre la central del mismo nombre se mantuvo apagada. Sin embargo, otras dos centrales del complejo Paute Molino sí se prendieron. Estas son la hidroeléctrica Molino, que hasta las 17 horas de este lunes entregó 408 megavatios con 5 turbinas. Y también la hidroeléctrica Sopladora, que produjo 237 megavatios con 2 turbinas. También a las 5 de la tarde se prendió San Francisco, generando 7 megas con una turbina. No obstante, se necesitarían al menos 15 días de lluvias constantes para mejorar los caudales de todo el país, pero esto se ve lejano. Para fin de mes lo que nosotros esperamos es que tengamos una disminución de precipitación. Edison Saavedra, Noticias 7. Operativo antidelincuencial. Hablemos de las acciones del bloque de seguridad, porque en la rueda de prensa de ayer se informó que las muertes violentas en este 2024 disminuyeron en el 17.3% a escala nacional. Además, del 1 de enero al 24 de noviembre de este año se han decomisado más de 269 toneladas de droga. Con intervenciones contundentes en zonas conflictivas para frenar el crimen organizado, el bloque de seguridad ha logrado bajar las muertes violentas. De enero a la fecha hay una disminución del 17.3% a nivel nacional. De 7.318 homicidios intencionales en el mismo periodo, en 2023, a 6.052 en 2024. En su intervención, el ministro de Defensa señaló que los aproximadamente 5.000 reservistas se encuentran en etapa de reentrenamiento, tras lo cual saldrán a reforzar los centros carcelarios y las calles. Nos va a permitir reforzar en los territorios de mayor conflictividad y nos va a ayudar también a dar más apoyo a otras entidades del Estado. Además, informó que Estados Unidos donó una lancha que permitirá patrullar en sitios de difícil acceso en zona fronteriza. Nos va a permitir incrementar y fortalecer nuestra seguridad fronteriza. Mientras tanto, el jefe del Comando Conjunto informó que 4 helicópteros continúan colaborando con los incendios de Loja y Azuay. Las Fuerzas Armadas han ejecutado más de 299.000 operaciones militares que dejaron el decomiso de 3.500 armas de fuego, 230.000 municiones, 81.582 explosivos, entre los datos más relevantes. Con una afectación que nosotros pensamos es de alrededor de 4.130 millones de dólares en contra de los grupos armados organizados. La policía informó que de enero a la fecha detuvieron a 66.762 personas, decomisaron 9.543 armas de fuego, así como 398.383 municiones y 29.991 artefactos explosivos. Iván Casamen, Noticias 7. La Fiscalía dictó sentencia para 20 de los 21 procesados en el caso Metástasis. Javier Novillo recibió 10 años de prisión por ser el autor de delincuencia organizada, mientras que Wilman Terán, ex titular de la Judicatura, recibió una pena de 9 años, 4 meses de cárcel. A casi cumplirse un año, el caso Metástasis llegó a su fin. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia dictó sentencia por el delito de delincuencia organizada, al considerar que existió una red que operó desde la detención del narcotraficante Leandro Norero hasta el día de su asesinato en octubre del 2022. Primero, en calidad de autor, se sentenció a 10 años de prisión a Javier N., alias Novi. A él se lo responsabiliza de operar directamente una red de contactos y sobornar a jueces y funcionarios judiciales a favor del narco.
mientras que Wilman T., expresidente de la Judicatura, deberá pagar 9 años 4 meses de prisión por ser colaborador de la red delincuencial. También 9 años 4 meses de cárcel para Pablo R., exdirector del SNAI que ayudó a Norero en la cárcel de Cotopaxi. Esa misma pena se dictó para Ronald G., Johan M., Carlos Z., María José A., Víctor A., Doris O., Armando R., Ángel P., Fernando G. y Alexander I., todos ellos funcionarios públicos que se habrían aprovechado de su cargo para favorecer al narco. Mientras que para Claudia G., excomisionada para la pacificación de cárceles, se dictó una pena de 3 años 4 meses de prisión, también en calidad de colaboradora. La justicia determinó que el objetivo de la red de delincuencia organizada era dar seguridad y protección al narco dentro de la cárcel de Cotopaxi. En total, se dictó sentencias para 20 de los 21 procesados. Solo para John C. se proclamó su inocencia. Este fallo se realizó de manera oral. La sentencia escrita se remitirá en los próximos días. Edison Saavedra, Noticias 7. Daniel Noboa, un año de gobierno. Reiteramos que el sábado 23 se cumplió el primer año de Daniel Noboa como presidente. Por cierto, en la historia democrática del Ecuador es el mandatario más joven, con 35 años, ganó la elección, con 36 se posesionó, incluso alcanzó a cumplir 36 ya siendo presidente y es uno de los mandatarios, por cierto, más jóvenes también de toda América Latina. En este año, que algunos lo han calificado como convulsionado, han suscitado una serie de cosas, entre ellas, Sofi, la crisis energética. Así es, por eso el presidente de la República, Daniel Noboa, y su equipo realizan varios mecanismos y también evalúan la situación para tomar medidas que puedan superar esta crisis energética. Y Lautaro, lo más importante, disminuir los horarios de cortes de luz, que es lo que ansiamos también todos. Veamos un reportaje sobre este tema. En este 2024 suscitó la sequía más cruenta de los últimos 60 años y en zonas como el austroecuatoriano no cayó ni una gota del cielo durante más de 120 días. Los ríos quedaron secos y las represas de agua también. La crisis energética provocó cortes de luz de hasta 14 horas. En ese marco, el gobierno tuvo que buscar medidas para resolver la situación y una de las principales fue anunciada por la ministra encargada Inés Manzano acerca de cambiar la matriz energética. Esto significa que en un mediano plazo el Ecuador ya no dependerá en un 72% de las hidroeléctricas para tener luz, sino que pueda obtener energía de otras fuentes como las centrales térmicas, las fotovoltaicas, las eólicas o las geotérmicas. El proyecto Chachimbiro en Urcuquí entrará en marcha tras recibir un crédito de 43 millones del gobierno japonés para su ejecución. Que puede otorgar cerca de los 55 megavatios de energía, ¿no? Chachimbiro está planificado con un potencial total de 178 megavatios. También se otorgaron licencias ambientales para 6 proyectos entre solares e hidroeléctricos como son Imbabura, Ambi, Intillana, Urcuquí, El Rosario y Santa Rosa, que proveerán de casi 400 megavatios. Además, se entregó el título habilitante para el proyecto Hidrooriente, una hidroeléctrica privada que generará 100 megavatios para los procesos productivos de una compañía que se desconectará de la red eléctrica nacional. Y siguiendo esa línea, el presidente Noboa eliminó el subsidio de electricidad para las mineras en el Ecuador. Sin embargo, el déficit energético se mantiene alto, por lo que desde el Ejecutivo implementaron 3 medidas. Se repararon 7 centrales térmicas para que vuelvan a producir 334 megavatios. Se contrató un primer bloque de compra y alquiler de energía con 341 megawatts y se licitó un segundo bloque de proyectos para otros 788 megavatios, concluyendo en un total de 1.598 megawatts. Que ya estarían operativos para finales del primer cuatrimestre del 2025. Y entre ellos se encuentra la barcaza de generación flotante de Car Power Ship, ya conectada a la red nacional. Realmente ahorita tenemos la 100 en Ecuagrán, eso está ahí. ¿Está operativa? Está operativa, claro. 100%. Sí, sí. De hecho, a veces nos dan 101, 102, o sea, un poquito más. El gobierno también envió a la Asamblea Nacional 2 proyectos de ley para impulsar la inversión privada en el sector eléctrico. Ambas fueron aprobadas y permiten la presentación de propuestas de hasta 100 megavatios de energía renovable. Y así se busca que, por ejemplo, vecinos como Colombia nos vendan electricidad. Ha sido en promedio, porque son por hora que se va despachando, pero en promedio son 420 megavatios hoy. Finalmente, una obra olvidada por años, Toachi Pilatón, entrará en funcionamiento en una primera etapa el 17 de diciembre y para febrero
ya entregaría 200 megavatios a la red nacional. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Durante su primer año de gestión, el presidente de la República, Daniel Noboa, logró avances significativos en el sector de la salud de nuestro país, como el pago de 2.628 millones al IES y también a Solca para mantener la atención de los pacientes con cáncer. Pero también se destacan algunos avances, por ejemplo, el pago al IES, también a las dializadoras y el equipamiento de nuevas ambulancias, entre otros calificados hitos. Veamos. El gobierno del presidente Daniel Noboa ha implementado medidas para mejorar la calidad de la atención médica en el país, pese a las condiciones económicas. Por ejemplo, ha transferido 2.628 millones de dólares al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, para abordar deudas heredadas, especialmente con Solca, para la atención a los pacientes con cáncer y garantizar así los derechos de los afiliados y jubilados. Pagamos la deuda histórica a Solca para garantizar atención médica a pacientes oncológicos del IES. Hemos acordado ya abrir de nuevo el trámite de recepción de pacientes. Pagamos 2.628 millones al IES para garantizar los derechos de los afiliados y de los jubilados. Me parece bastante buena la gestión que él ha tenido. Por fin se logró cancelar la deuda de Solca. Mejoramos la atención en los centros de salud y en el IES. El IES me salvó la vida al realizarme el trasplante. Mi vida cambió al hacerme un trasplante de riñón en el Hospital José Carrasco Arteaga. Recibí el trasplante de médula ósea con células madres. Sin el IES no accedía a este proceso. Dios y el IES me salvaron la vida. Se estableció además un plazo de 90 días para que todas las unidades de salud operen sus equipos de diagnóstico como ecógrafos, tomógrafos, equipos de rayos X y monitores, garantizando así diagnósticos más precisos y oportunos. Recibimos 17 tomógrafos dañados, de los cuales en este momento hemos logrado ya ponerlos en marcha 11 y 2 están en camino de solucionar. Se ha adquirido 8 nuevos tomógrafos que están instalándose. Nuevamente el ejemplo del Pablo Arturo estará en noviembre instalado. Ya se han colocado otros en el Hospital Universitario, por ejemplo, de Guayaquil. Ya está colocado el nuevo tomógrafo y se acompaña de 2 resonadores nuevos. Se ha avanzado además en los pagos a las dializadoras. Hasta agosto de este año, la Administración de Salud ha cancelado un total de 42.5 millones de dólares a las empresas que prestan sus servicios externos para la red de salud pública. Adicionalmente, se avanza en el abastecimiento de medicinas y se planifica con la Organización Panamericana de la Salud una compra global. De un porcentaje que estaba alrededor del 70% y está ubicado alrededor del 85%. Es decir, se ha mejorado. 5.000 niños y niñas no tienen desnutrición infantil crónica, con una inversión que subió en 40 millones de dólares en relación al 2023. Y en esa estrategia de atención infantil se entregaron raciones alimenticias a 2.8 millones de estudiantes en 12.782 instituciones educativas. A ello se suma también la entrega de 160 ambulancias entre el IES y el Ministerio de Salud en las unidades médicas del país para mejorar la atención prehospitalaria. Rommel Garzón, Noticias 7. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ayer fue 25N, el Día de la No Violencia, y mejor dicho, de erradicar tajantemente la violencia de género. Inclusive a mujeres o cualquier persona hay que eliminar la violencia. Y a propósito de esto, y hablando de las mujeres, cerca de 53.000 atenciones por violencia de género se han recibido en lo que va de este año en el Ministerio de la Mujer y de los Derechos Humanos. Además, Lautaro, y vamos a conversar el día de hoy. Tú tienes una entrevista ya planificada con la ministra de Derechos Humanos y también de la Mujer. Ella ha señalado que hasta finalizar el año la categoría de ministerio se implementará de forma absoluta, lo que quiere decir que todos estos planes y programas que el gobierno nacional ha emprendido en territorio, y de allí que se incrementó este número de denuncias porque cada vez las mujeres tienen mayor ganas de denunciar a sus agresores y vencen los miedos, también podrá generarse mayores presupuestos y así también combatir, que es una de las premisas también de toda esta violencia, erradicar la violencia de la mujer y también contra todos los ciudadanos, que es lo más importante. Veamos un repaso entonces de las acciones gubernamentales del Ministerio de la Mujer.
En el 2023, datos oficiales establecen que se registraron 11.000 atenciones a mujeres víctimas de violencia de género. Y en este 2024, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos contabiliza hasta la fecha 53.000 atenciones. El incremento de la cifra, de acuerdo a la ministra Ariana Tanca, se debe en gran medida a que cada vez las mujeres tienen menos temor por denunciar a sus agresores. Si bien es una cifra dolorosa, también muestra que las campañas de prevención están dando resultados, que nuestra presencia en territorio está dando resultados. Una de las estrategias para combatir la violencia de género en el país la lidera el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, entidad en coordinación con al menos 15 organismos gubernamentales adicionales que esperan poner en marcha el Registro Único de Violencia. Entonces, en la ficha única de violencia yo voy a poder ingresar el número de cédula de cualquier mujer, niña, niño, adolescente. Y me saldrá, por ejemplo, las atenciones que ha recibido en el Ministerio de Salud, en el MIES, si hay algún tipo de denuncia en el Ministerio de Educación. El plan piloto del Registro Único de Violencia estará listo en enero del 2025. El proyecto cuenta con el apoyo del PNUD y el Banco Interamericano de Desarrollo. El Registro Único de Violencia es una deuda pendiente que tiene el Estado ecuatoriano desde hace más de 10 años. Además, la ministra señaló que a finales del año la figura legal del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos estará debidamente registrado. Al día de hoy, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos funciona como secretaría, si bien tiene el nombre de ministerio. Sin embargo, para diciembre de este año, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos finalmente tendrá una estructura de ministerio. Este hito genera una mejora en la capacidad del ministerio para desarrollar su trabajo e incluso para la adjudicación del presupuesto anual. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Y amigos, en el marco del 25N, el gobierno recordó también que en el país existen 8 centros Violeta para el apoyo y acompañamiento a las víctimas. Además, en el Ecuador busca ser uno de los pioneros para que a materia regional existan estos centros de apoyo para las mujeres, y con eso también lo que decíamos, Lautaro, tan importante, que las mujeres pierdan el miedo, alcen la voz y denuncien a los agresores. De hecho, ayer habló una mujer en el evento que se realizó justamente con la presencia del presidente. Ella contaba que gracias a los centros Violetas pudo tener acompañamiento psicológico, pero también la direccionaron a cómo denunciar. Porque es cierto, Sofía, no todo el mundo conoce los trámites legales, qué hacer. A veces son tan engorrosos que las víctimas prefieren no realizarlos. Pero en estos lugares, ya vamos a conocer en qué ciudades y en dónde más van a construirse, usted puede tener atención en el caso, Dios no quiera, de ser víctima de género. Veamos sobre un reportaje de este tema. Para una víctima no siempre es fácil hablar de la experiencia que le marcó negativamente la vida. Debo manifestar en este día tan especial que fui víctima de violencia de género, violencia que dañó mis emociones de una manera sin medida. El caso de Mercy Magallanes es el mismo de cientos de mujeres que al año en el Ecuador son ultrajadas y hasta hace algún tiempo no tenían a dónde buscar refugio. En el país existen 8 centros Violeta para ofrecer atención integral, asesoramiento legal y acompañamiento psicológico para las víctimas. Donde las mujeres que han sufrido violencia pueden encontrar un lugar seguro, pueden reconstruir su vida y pueden encontrar nuevamente su voz. En estos espacios de confianza se promueve un cambio en aquella cultura del silencio para pasar a la de denunciar y así romper el denominado ciclo de violencia e impunidad. Porque cada caso alertado a tiempo puede ser un deceso menos. Gracias al trabajo coordinado con la Policía Nacional hemos logrado reducir los femicidios en un 35% en comparación al 2023. Los centros Violeta son un proyecto con una inversión de más de $17 millones, presente en ciudades como Quito, Esmeraldas o Santa Elena. A futuro llegará a cantones como Huaquilla, Zamora, El Coca, Ibarra, Azogues y Babahoyo. Pero más allá de la violencia sexual y física, desde el gobierno señalaron que se debe combatir contra otros tipos de violencia a las que históricamente se ha sometido a las mujeres, como la laboral. Somos el primer gabinete paritario en la historia del Ecuador. Es más, ocupamos los primeros puestos en América, en toda América, en participación política y en toma de decisiones de parte de mujeres. Las autoridades también manifestaron que la intención es que el Ecuador se convierta en un país donde las mujeres vivan sin miedo. Con cámaras de David Santillán, Lautaro Andrade Castro, Noticias 7.
Qué interesante lo que nos contabas, Lautaro, en la nota, y hay que recalcar que toda esta asistencia gubernamental es totalmente gratuita y el objetivo es que todas estas personas víctimas de violencia no vuelvan a ese entorno violento. Así que quienes nos están mirando y presentan una situación tal vez muy complicada, sepan que hay centros donde les pueden ayudar y no van a tener que volver a vivir con el agresor. Siempre hay mecanismos y hay evidencia por parte de muchas personas que ya asistieron de que pueden salir adelante solas, así que no dejen de alzar la voz, por favor, y vayan a estos centros de apoyo. Y lo más importante, gratuitos. Sí. Es atención completamente gratuita, incluso para los hijos. Si una mujer víctima va con sus pequeños, también reciben apoyo, eso es muy importante y creo que es repetitivo, pero hay que decirlo. Lo que se busca no es solamente un Ecuador, sino una sociedad donde las mujeres no tengan miedo de salir a la calle, de ir a trabajar, o incluso de tener una vida normal sin que las estén acosando ni violentando, porque además, Sofía, hay ejemplos muy claros de mujeres que han demostrado que ante un sistema machista, como se denomina, o patriarcal, han podido sobresalir y destacar. Así es, pese a cualquier adversidad. La participación de las mujeres en áreas laborales relacionadas, por ejemplo, a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, dejan más o menos el 50% ya a escala mundial. Pese a que hay, como les decíamos, un montón de adversidades y muchas de ellas también han podido destacarse a nivel internacional. No estamos solas, sin embargo, hay mucho trabajo por hacer, por eso el gobierno nacional ha implementado ya varias estrategias, porque lamentablemente alrededor del 60% a nivel mundial no tiene aún un empleo formal y con ello también el salario y la remuneración es mucho más baja que un hombre. Así que ustedes tuvieron ayer una entrevista muy interesante con una experta y hoy vamos a conocer todos esos detalles. Así es, mujeres astronautas, veamos. Existe una alerta presentada por la UNESCO que establece que las mujeres continúan siendo minoría en las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y el porcentaje de graduadas en estas carreras en el mundo es de apenas el 35%, sin cambios desde hace una década. Experiencias de mujeres que lograron tener una carrera universitaria en estas áreas y desarrollarse en el campo laboral mencionan que la lucha por cambiar los estereotipos y evitar episodios de violencia es muy difícil. Y normalmente había el típico chiste de los hombres al poder y las mujeres a coser o cosas así. Varios estudios internacionales establecen que a los 6 años las niñas empiezan a sentir una brecha de género en sus entornos, lo cual con el tiempo acaba normalizándose y para ser parte de la sociedad, las mujeres masculinizan varios espacios. La mujer que comandó una de las misiones espaciales del Artemis y sobre su vestido llevaba una corbata, porque la costumbre es que directores de misiones espaciales corten su corbata cuando la misión es exitosa. Pese a las dificultades existentes, varias mujeres, incluyendo latinoamericanas, cumplen sus sueños, como la primera mujer mexicana en viajar al espacio. Pese a cualquier comentario o situación machista, logró desarrollarse como profesional. Y ahora que le dieron un galardón, en la entrega del premio le decían, ¿y qué fue lo que te dijeron cuando fuiste parte de ese 1.5%? Cuando salí, las primeras palabras que recibí fue: tú estás quitando un puesto valiosísimo para un hombre. Un estudio de ONU Mujeres establece que el desarrollo sostenible de los países y la generación de oportunidades requiere de hombres y mujeres para que puedan desempeñarse en funciones relacionadas a la ciencia, tecnología, ingenierías y matemática, logrando que la población económicamente activa crezca y con ello mejore la calidad de vida de las comunidades. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Increíbles esos testimonios, ¿no? Realmente espeluznan a veces. Pero lo importante es que se empiece a eliminar esta brecha laboral que se habla en cuanto al tema de género. Y por cierto, hablando de astronautas, no nos olvidemos que también en estas misiones espaciales que van a llegar a Marte, eso sí, en varios años aún, hay incluso una mujer y que es sudamericana, es de Bolivia particularmente, es una científica, para que no creamos que llevan a mujeres o a personas porque sí, no, todos son científicos con una serie de estudios, así que enhorabuena. Y también, si usted en casa tiene una hija que le gustaría estudiar una carrera que tradicionalmente es de hombre, pues hay que quitarse esas taras mentales, Sofía, porque igual que ahora, hace 100 años, se decía imposible que las mujeres voten, imposible que una mujer sea abogada. Mira tú cuántas hay, inclusive llegando a ser hasta fiscales general del Estado. Así que poco a poco vamos eliminando esas brechas de género y teniendo una sociedad más justa, solidaria y equitativa. Lautaro y amigos, es momento de una pausa comercial. Vamos a regresar con sus barrios, que también son muy importantes para este noticiero, por supuesto. Hay algunos que aún no tienen servicios básicos, así que Iván Casamen está recorriendo la ciudad para ustedes. Vamos a ver, te venimos entonces.